a la plataforma de la juventud, a tantas personas que vinieron aquí a dar, digamos, su óptica y su visión frente a este tema del desempleo juvenil. Yo arrancaba esta sesión hablando un poco de la importancia que tiene este tema del empleo joven en nuestra ciudad, mucho más en medio de un contexto de contracción económica, donde los y las jóvenes son sin ningún lugar a dudas quienes más han sufrido y pues ya lo expusieron brevemente los expertos y expertas, pero vamos a tratar de profundizar un poco más en medio de esta presentación. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿verdad, presidente? ¿La ven bien? Yo veo que aquí se ve. Sí, sí. Perfecto. Entonces, en primer lugar, yo sí quisiera hacer como un énfasis en la vulnerabilidad que tienen los y las jóvenes en el mercado laboral en nuestra ciudad, porque para poder hablar de ese desempleo juvenil, para poder entender por qué el desempleo juvenil es mayor que el desempleo y la tasa de desempleo común y corriente, hay que entender el contexto de la vulnerabilidad en la que viven estas personas. Primero, un breve contexto: los jóvenes son un segmento muy importante de esta sociedad. 1 de cada 4 habitantes de esta ciudad es joven, el 26% de la población de Medellín es joven, y son el grupo poblacional que mayor vulnerabilidad presenta en el mercado laboral de la ciudad y en el Valle del Aburrá, tal pues y como lo ha expuesto Medellín Cómo Vamos. Ahorita estuvo aquí María Valentina, pero también, digamos, de varios de sus documentos podemos revisar esto, que es un tanque de pensamiento muy importante. Y fíjense ustedes acá, la pandemia como agravante del problema. Ya veníamos en una época de contracción económica, ya lo dije en la introducción, los últimos 2 años de la administración anterior disminuyó la economía, tuvimos un fuerte golpe, y aquí podemos ver, digamos, en esta gráfica, yo creo que ustedes la logran ver, estoy tratando de mover aquí mi cursor, cómo veníamos aumentando, veníamos reduciendo el desempleo y cómo se creció de manera exponencial, pues digamos, con ocasión de la pandemia. Luego, entre los meses de junio hasta tal vez septiembre del año pasado, logramos un descenso por la lenta apertura económica. Por supuesto, entonces había un descenso en ese desempleo, en esa curva del desempleo, y ahora vemos, digamos, para los últimos datos que tenemos y que nos respondieron en este cuestionario por parte de la administración municipal, un repunte. El último dato que tenemos es 28.3% en tasa de desempleo juvenil, lo cual, pues digamos, sin ningún lugar a dudas, es una cifra pues bastante preocupante en comparación con las demás ciudades. 2 comentarios: los jóvenes de Medellín y del Valle de Aburrá con menores ingresos son quienes mayores niveles de desempleo presentan, menores niveles de ocupación y una tasa de participación también relativamente baja. Esto es evidente cuando uno revisa los datos por comunas, se da cuenta pues que esto es así. Las comunas con mayor tasa de desempleo fueron Popular, 12 de octubre, Villahermosa, Manrique, en contraste con las de menor proporción que fueron Laureles, Estadio y El Poblado. Es decir, en la zona nororiental, en la zona centrooriental de nuestra ciudad, que es donde mayor índice de pobreza multidimensional encontramos, es donde pues mayores dificultades existen, en contraposición al Poblado, Laureles y Estadio, y eso lo decía ahorita muy bien Juan Sebastián de la plataforma de la juventud. Hay que pensar en estrategias de reactivación económica, teniendo en cuenta, pues, digamos, especialmente que son los y las jóvenes más pobres de nuestra ciudad quienes mayores contextos de desempleo viven, y, pues, por supuesto, con todo lo que esto conlleva de por sí. Esta mayor, pues, vulnerabilidad laboral, esto lo sacamos del índice de calidad de vida del 2018, al concentrarse en los grupos más pobres de la población juvenil, pues contribuye a la exclusión social, la reproducción de la pobreza, y está estrechamente asociado a los déficits educativos de estos segmentos poblacionales. Por eso hoy nos acompaña el director de Sapiencia y la secretaria de Educación, porque sin ningún lugar a dudas hablar de empleo joven requiere necesariamente hablar de cómo estamos educando a los y las jóvenes de esta ciudad para que se preparen y para que sean competentes para el mundo laboral y para el futuro que necesitamos. A mí no me gusta hablar de los ninis. Yo entiendo que esa es una categoría, digamos, y que científicamente se le conoce así, y a lo largo de la presentación se dirá un par de veces la palabra nini, pero a mí no me gusta describir a las personas por lo que no son. Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Yo
prefiero, ayer teníamos una discusión con mi equipo, ¿cómo les llamamos? A lo mejor jóvenes sin oportunidades, jóvenes a los que les hemos incumplido la promesa, jóvenes a los que se les ha incumplido el contrato social de la Constitución de 1991. Qué pereza que uno le digan lo que no es. No, pues digamos, en su momento, creo que era Álvaro Uribe el que decía los no heterosexuales, y salió con toda la razón la comunidad LGTBI a decir a mí no me diga, a mí no me describa por lo que yo no soy. Lo mismo hago yo la invitación, secretario de la Juventud y demás personas de la administración, a que no les llamemos ninis, a que les llamemos no por lo que no son, sino a que miremos cómo renombrarlos. Nosotros, para efectos de esta presentación, queremos hablar de los jóvenes sin oportunidades. La condición de los mal llamados nini o estos jóvenes sin oportunidades, pues que son el 18% de los jóvenes de nuestra ciudad, según lo que nos responden en el cuestionario por parte de la administración, pues afectan en mayor proporción a los hogares de más bajos ingresos, contribuyen a la persistencia de la pobreza y la desigualdad entre generaciones, y adicionalmente esta población no contribuye al aumento del capital humano necesario para impulsar la innovación y para adaptarse a las nuevas tecnologías. Necesitamos avanzar en generar competencias para estas personas, y esta cifra me pareció muy importante y quisimos dedicarle un solo slide, y es, fíjense ustedes cómo los jóvenes hombres tienen en promedio 9.2 años de escolaridad y son apenas el 38% del desempleo juvenil, mientras que las mujeres jóvenes que estudian más años, estudian en promedio 10.5 años, tienen en promedio 10.5 años de escolaridad, Luis Bernardo, tienen 62% de desempleo. Las mujeres jóvenes estudian más, dedican más tiempo al estudio, pero son más, digamos, proporción de desempleo. Entonces, esto, sin ningún lugar a dudar, nos debería generar un montón de reflexiones. Concejala Dora Saldarriaga, usted ha puesto en este recinto, en el Consejo de Medellín, el tema de las mujeres y en general toda la causa que existe alrededor del feminismo y de las causas del enfoque de género. Aquí la muestra de que eso es una urgencia para la ciudad. El enfoque de género, cuando uno le pone el lente del género a este tema del desempleo juvenil, se da cuenta que no necesariamente nos han vendido mucho la idea de que el que es pobre porque quiere, porque no se ha esforzado. Estas mujeres se han esforzado más que los hombres pobres y están en mayores tasas de desempleo. Y a esto tenemos que ponerle todos los días el zoom y tenemos que revisar esto por qué está pasando y tenemos que mirar cuáles son las estrategias que vamos a utilizar para que esto, pues digamos, para que esta brecha se cierre. No estoy diciendo que necesitamos aumentar el desempleo juvenil en hombres, lo que estoy diciendo es que tenemos que cerrar la brecha entre hombres y mujeres jóvenes que están en desempleo, que no solamente se da en el desempleo juvenil, sino en general en la tasa general de empleo. Y yo sí quisiera ahorita, secretario Alejandro Arias, que en su intervención nos hablara un poco de ustedes por qué creen que está pasando esto, por qué las mujeres, a pesar de que están estudiando más, tienen una mayor tasa de desempleo, y cuáles son las estrategias y cuáles son los mecanismos que tenemos en la cabeza para detonar el empleo en las mujeres jóvenes. Y también me gustaría que el secretario de Juventud nos expusiera un poco sobre esto. Algunos retos en materia de reactivación económica para la ocupación juvenil. Hay que realizar acciones de choque pensando en generar oportunidades de empleo para los jóvenes, y siempre el primer paso es la educación y la formación. Para estrategias de choque, pues tenemos que pensar sin ningún lugar a dudas, y esto ya está inventado desde Keynes, pues en la infraestructura. Se vienen grandes megaproyectos de ciudad como el metro ligero de la 80, que es una gran oportunidad para generar empleos verdes, pero también para detonar el empleo en la construcción. Se viene también, pues deben estar avanzando, me imagino, más adelante tendremos también la oportunidad de dar un debate sobre las ciclorrutas, pero ya se tiene que dar un gran avance, me imagino que tiene que haber un gran avance en los diseños de las ciclorrutas. Los últimos 2 años de esta administración yo espero que sean de ejecución de ciclorrutas, ojalá pudiéramos fomentar mucho que sean jóvenes quienes participen allí. Un segundo comentario es que en el plan de desarrollo de Medellín Futuro,
2020-2023, se habla de las estrategias orientadas a formar a los jóvenes en temas relacionados con competencias laborales y habilidades blandas, en donde se hace necesario insistir en garantizar la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo, brindar mayores oportunidades en la media técnica, tecnológica, formación para el trabajo y el desarrollo humano y formación universitaria, y con ello reducir las tasas de desempleo y mejorar los ingresos de las familias. En esto, pues sin ningún lugar a dudas, el protagonista va a ser el director de Sapiencia. Doctor Chaparro, usted tiene que liderar esa gran apuesta, apostarle a la formación para el trabajo. Yo sé que la Secretaría de Educación es una enamorada de ese tema, que es una persona experta en la educación y en la formación para el trabajo. También ahí tenemos pues unos retos gigantescos. Si lo que queremos es generar empleo, tenemos que hacer un clic con el sector empresarial, con el tejido empresarial de esta ciudad, preguntarles, digamos, dónde están los sectores de la economía donde más se van a necesitar empleos en estos próximos 2 o 3 años de reactivación económica. A ustedes les tocó pues un varillazo muy duro, una pandemia que trajo pues un impacto económico brutal, pero que yo, y vuelvo y repito lo que dije en la introducción, yo sé que esto es un lugar común, pero yo sí soy de los que cree de verdad, yo lo tengo interiorizado, que las crisis son oportunidades. Tenemos una gran oportunidad de reactivar la economía. Yo creo que hay que trabajar de la mano con el sector tradicional de la economía, a pesar de que yo soy un poco más heterodoxo, pero también tenemos que tener una gran oportunidad para generar empleos verdes, para apostarle a las tecnologías, para apostarle a la innovación, para apostarle a esos nuevos sectores de la economía, y eso tiene que ser de la mano con el sector privado. Valle del Software, una pregunta que hacemos acá, esta es la apuesta principal de la ciudad. Hagamos un poquito de zoom. Estas son el primer cuadro a mano derecha que ustedes pueden ver en esta presentación. Mostramos las 5 líneas pues, del plan de desarrollo de la Medellín Futuro, y abajo pues el presupuesto participativo, que casi que es una línea del plan de desarrollo prácticamente. La reactivación económica y el Valle del Software es la línea del plan de desarrollo que menor presupuesto tiene. Tiene 1.1 billones de pesos para el cuatrienio, según lo que se aprobó en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan de Desarrollo. Entonces es la línea con menor presupuesto designado para el 2020, y ojo con este dato, a pesar de lograr un 90% en el cumplimiento de las metas definidas para el 2020, tuvo solamente un avance físico del 10% frente a las metas cuatrieniales. Entonces, claro, pues se ejecutó una plata, se avanzó en unas metas, pero esas metas siguen siendo muy chiquitas. Aquí el concejal Fabio Rivera, que seguirá después de mí y me imagino que habrá énfasis también en esto, es tal vez el que más incisivo ha sido en la necesidad de avanzar en la ejecución presupuestal y de avanzar en las metas. Ya estamos terminando el segundo año, ya estamos en el segundo semestre del segundo año de gobierno, y muchas de las grandes actividades de esta administración todavía no arrancan. Muchas de las grandes apuestas de esta administración todavía están en veremos. Yo entiendo las dificultades de la pandemia, yo entiendo las dificultades de la crisis económica, yo entiendo las dificultades de la crisis social, pero nosotros no podemos esperar un solo minuto más. Necesitamos que los indicadores de impacto se empiecen a reflejar en las rendiciones de cuentas de la administración municipal. Y a eso yo le agrego una cosa. El año pasado tuvimos 200.000 millones de pesos de balance presupuestal, 200.000 millones de pesos que no se ejecutaron. Aquí vino el secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, cuando a pedirnos que le aprobáramos el presupuesto a finales del año pasado, a decirnos que le sobraron 200.000 millones de pesos. Por Dios, ¿cómo es posible que en medio de una crisis económica, social, de salud pública, en una crisis climática y ecológica, en una crisis educativa sin precedentes, secretaria, pues esto no es su culpa, pero yo no recuerdo nunca una época en la que lleváramos más de un año con niños y niñas sin estudiar, porque no nos digamos mentiras, las cartillas y la educación virtual, eso todavía está sin inventar, eso no avanzó. El atraso tan gigante, digamos el golpe en materia educativa que tuvimos en nuestra ciudad en este año largo, pues va a tener unas consecuencias nefastas. Y la sexta crisis de la que hemos hablado siempre, la crisis institucional. En medio de esas 6 crisis, 200.000 millones de pesos sin ejecutar, pues hombre, merecen una reflexión por parte de la administración, porque eso no puede volvernos a pasar. Este año hay que ejecutar
todos los recursos, todos los recursos que se aprobaron en el plan de desarrollo. No pueden llegar a decirnos aquí que hubo recursos del balance presupuestal. Eso no tiene presentación. Aquí necesitamos secretarios, secretarias y amigos de la administración, necesitamos que haya una ejecución del 100%. La plata se necesita, hoy hay que ejecutar la plata. Esos 200.000 millones de pesos del balance presupuestal, secretario Alejandro Arias, ¿cuánto no le habrían servido a usted si se hubieran ejecutado en la Secretaría de Desarrollo Económico? Secretario, usted tiene un gran reto, porque a usted le pusieron 1.1 billones de pesos para este cuatrienio, y eso es muy poquita plata para el reto de reactivación económica que tiene una ciudad como Medellín. Entonces hay que alcanzar los recursos y usted tiene que ser el primero que lidere en todos los consejos de gobierno las discusiones sobre la ejecución presupuestal. ¿Cómo va la ejecución presupuestal? Colegas, ¿quién no está gastando la platica? Tírela para acá porque yo necesito reactivar esta economía. Ahorita estaba hablando el director de la ANDI y yo comparto con él uno de sus puntos. El gobierno nacional ya dijo que podía subsidiar hasta el 25% de la nómina del empleo joven, pues que la administración municipal genere otro estímulo y que diga yo voy con el 5%, con otro 5% para completar un 30%, o miremos si somos capaces con el 10%. Ahí hay que apostarle. El mejor subsidio se llama empleo y para eso hay que trabajar y hay que hacer sinergia con el sector privado, con el sector productivo. Y por último, nosotros sí hacemos una pregunta y es si vinieron a improvisar una visión de ciudad o a desarrollar un proyecto político en el que se da una apuesta grande de enfoque de ciudad. Porque es que el Valle del Software, con todo respeto, secretario y el director de Ruta N que nos acompaña desde la virtualidad, que yo todavía no he podido entender el papel de Ruta N en esta administración. El Valle del Software todavía no está terminado de inventar. Yo todavía no he podido terminar de entender cuál es la gran apuesta que tiene esta ciudad con el Valle del Software. Eso yo vuelvo y lo repito, yo siempre he sido heterodoxo en materia económica, pero en un momento como estos yo me inclino más por ser conservador y por entender que hay que apostarle a los sectores tradicionales de la economía. Claro, hay que hacer una gran apuesta por el Valle del Software, claro, hay que hacer una gran apuesta por la cuarta revolución industrial, hay que hacer una gran apuesta por apostarle, digamos, a los programadores, a la inteligencia artificial, en fin, pero sí es muy importante pues que nos expliquen bien cuál es el Valle del Software y que nos muestren entonces eso qué resultados ha entregado en este caso, pues más de 1 año y medio de gobierno, cuáles son los resultados que hemos visto. 396.000 millones de pesos, tal vez me equivoqué pues por unos cuantos, pero más o menos eso fue el presupuesto que se le aprobó a la Secretaría de las TICs, que se creó en medio de la reestructuración administrativa que presentaron el año pasado en este consejo, de las facultades extraordinarias del alcalde. Esos 400.000 millones de pesos, ¿qué o qué? ¿Eso cómo se está traduciendo en generación de empleo? ¿Cuántos empleos jóvenes ha creado el Valle del Software? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer y eso hay que empezar a evaluarlo desde ya y con toda la humildad ustedes tendrán que decir funcionó o no funcionó y si no funcionó, cuál es el plan B y cómo vamos a generar empleo, porque cada joven que está desempleado, cada joven que está desescolarizado, cada joven que deserta de la educación superior, de la educación postsecundaria, de la educación terciaria, es un joven que está en graves condiciones de vulnerabilidad. Y es un joven que puede terminar en un combo delincuencial. Y si queremos combatir la delincuencia en esta ciudad, eso no se va a hacer solamente con plan cuadrantes y con más plata para la Secretaría de Seguridad y con más cámaras, sino con oportunidades, con empleo, con estudio, con educación. Esa barra que ven ustedes allá abajo es pues la que muestra lo que expresé en el segundo ítem, que a pesar de un 90% del cumplimiento de las metas definidas para el 2020, solamente hubo un avance físico del 10%. En las metas cuatrieniales. Entonces, secretario, usted, y hago especial mención al secretario Alejandro Arias, pues porque usted es la cabeza de la reactivación económica, en sus hombros recae la responsabilidad de avanzar en esta reactivación económica. ¿Cuál es el esperado al final de este año? Porque terminamos el primer año con el 10%, listo, yo entiendo, el primer año es el de planeación, el primer año es el de organizar los planes, pero ya en este segundo año yo sí espero que tengamos un avance muchísimo mayor en las metas cuatrieniales. Continuemos.
El Valle del Software debe considerar los efectos y retos que tendrá esta crisis sobre el empleo y la empresa. Yo quisiera que me respondieran cuántos empleos esperamos crear con el Valle del Software, cuántos de esos empleos ya se crearon, cuál es la estrategia para que efectivamente logremos vincular los siguientes empleos que se espera y que la administración internamente se trazó como metas. En el marco de la recuperación de Medellín luego de la pandemia del COVID-19 se requerirán estrategias de inversión que tengan impacto de corto plazo en el empleo para mitigar los efectos económicos y sociales de esta. El problema de desempleo creciente en la ciudad no puede ser abordado únicamente desde la mejora de la empleabilidad y la formación planteadas en el Valle del Software. No vamos a solucionar la crisis de empleo, la crisis económica, la crisis social de esta ciudad solamente con el Valle del Software. No lo vamos a lograr, es imposible. Aquí nos dijo el director de la ANDI un dato que a mí me pareció demoledor. La administración municipal, cuando lanzó ese plan de rescate, del cual vamos a hablar ahorita, de los 3 billones de pesos, estaba diciendo que esperaban crear 20.000 empleos jóvenes. 20.000 empleos jóvenes. 20.000. 10.000 empleos formales jóvenes con un salario mínimo cuestan $500 millones de pesos. Es decir, los 20.000 empleos que quiere crear esta administración, haciendo de cuenta que son salarios mínimos, que uno esperaría que sean más, que no se les pague salario mínimo, sino más, cuestan $1 billón de pesos. $1 billón de pesos cuestan. Listo, el gobierno nacional, la nación dijo, yo pongo el 25% de la nómina, pero eso va a ser muy difícil, porque cuando salieron a decir 20.000 empleos, salieron varios empresarios a decir, oiga, pues nosotros en principio habíamos hablado con el presidente de la República y ya habíamos hablado pues de generar por lo menos 2.000 empleos. Listo, y digamos que no van a ser solamente las grandes empresas, pues, y el GEA y lo que sea, pero es que esas grandes empresas que están agremiadas en la ANDI Antioquia, nos lo acaba de decir el director de la ANDI, generan, Carvalho, el 45% del empleo formal. El 45% del empleo formal en Medellín lo generan esas grandes empresas. El 65% del empleo formal lo crean las grandes y medianas empresas en Medellín. Y si tenemos roto cualquier canal de comunicación con estas empresas, ¿cómo vamos a esperar que generen más? Yo de verdad, yo hago una invitación al pragmatismo, ya que entendamos, listo, bien, las demandas de Hidroituango, las discusiones, lo que sea, pero esta gente genera más del 45% del empleo formal en Medellín. Y son tal vez los únicos que de entrada, de choque, pueden decir, vamos a generar unos miles de empleos más. ¿Cuál es la apuesta y cuál es el aporte que esperamos que estas empresas generen y cómo van avanzando las relaciones para que eso se dé, para que eso ocurra? Entonces, hablemos un poco de las estrategias que se han generado desde la administración. Lo primero, pues el plan joven. El alcalde sostuvo que este plan busca dar empleo y oportunidades de participación y educación para los jóvenes de Medellín. La ciudad va a crear el Fondo de Recuperación Económica y Social de Medellín. Atención con esto, colegas. Ese plan de recuperación económica y social de Medellín cuesta 3 billones de pesos y se van a invertir de la siguiente manera. 2 billones para la recuperación del tejido social y 1 billón que será destinado para proyectos a jóvenes, incluida la continuación de matrícula cero, 50.000 becas para la cuarta revolución industrial y 70.000 becas para el bilingüismo. Yo les pregunto, primera pregunta, lástima que no esté aquí el secretario de Hacienda, nos faltó invitarlo también hoy a la sesión. ¿De dónde van a salir los 3 billones de pesos? Entonces, en el plan de desarrollo, si uno le da una mirada al plan de desarrollo, uno dice, listo, 1.09 billones de pesos en enajenación de activos. Ya le pusieron el precio a UNE, no han presentado el proyecto de acuerdo, pero ya el alcalde en distintos escenarios ha dicho, voy a vender el 50% de UNE. Ahí salen 1.09 billones de pesos, pero ahora parece que esos 1.09 billones de pesos, que son las desinversiones también de UNE, pues están en veremos, porque no nos han presentado el proyecto. ¿Por qué vale 1.09 billones de pesos UNE? ¿Qué tal que valga más? ¿Qué tal que valga menos? Ya la valoraron, no nos han presentado aquí los estudios para demostrar que efectivamente de ahí hay 1 billón de pesos. Y los otros 2 billones de pesos, hasta donde tenemos entendido, son de la venta de las desinversiones de las acciones de ISA, que son aproximadamente 2 billones de pesos. Pero ya hemos estado escuchando que entonces Hidroituango va a tener más sobrecostos. Esta semana teníamos un debate sobre Hidroituango en Medellín, en el Consejo. Era antier.
Aplazaron la sesión porque el gerente de Empresas Públicas de Medellín tenía que estar en Hidroituango junto al presidente de la República. En las respuestas de ese derecho de petición de ese cuestionario, nos dijeron que Hidroituango iba a costar 16 billones de pesos y que no iba a haber sobrecostos. Y al otro día, es decir, en la visita del presidente Iván Duque, dijeron que no, que mentiras, que sí, que costaba 2.3 billones de pesos adicionales. Y que esos 2.3 billones de pesos adicionales los íbamos a sacar de desinversiones. Entonces, mi pregunta es, si Hidroituango va a costar más plata, y esa plata va a salir de desinversiones de EPM, entonces, ¿cómo vamos a financiar el Fondo de Recuperación Económica y Social de Medellín, que vale 3 billones de pesos? Los 2 billones de ISA muy seguramente tienen que ir a cubrir los sobrecostos de Hidroituango. Y el billón de pesos de UNE todavía no nos han mostrado si vale 1 billón, por qué vale 1 billón, vale más, vale menos, porque hay que vender UNE, no nos han contado eso. Entonces, digamos, un llamado de atención importante para la administración en este debate que yo quiero dejar es ese Fondo de Recuperación Económica y Social, que es una buena idea, está desfinanciado. ¿De dónde va a salir la plata? No sabemos. Segundo, dijo el alcalde cuando anunció la medida, el fondo, abro comillas, el fondo tiene planes de choque, en especial en educación para los jóvenes. Ya tenemos un presupuesto de 6 billones de pesos, 6 billones de pesos, pero le hemos sumado a todo eso un programa que hemos llamado Programa Libertad, que va a dar 300.000 computadores y bicicletas a jóvenes mayores de 14 años, que fue cuando, pues, digamos, hizo copy-paste de la frase de Netflix. Pero esos 6 billones de pesos, ¿de dónde salen? Porque ya vimos que el plan de desarrollo tiene, dentro de la primera línea, que es la línea de reactivación económica, solamente 1.1 billones de pesos. Y listo, digamos que entonces el resto es, voy a retroceder, digamos que el resto es el tema de transformación educativa. La transformación educativa vale 6.2 billones de pesos, secretaria. Y esos 6.2 billones de pesos no son plata para la reactivación económica y para el empleo joven y para rescatar a los jóvenes que están desempleados. No, mucha de esa plata es la nómina de los maestros y de las maestras, la repotenciación de las sedes educativas. Entonces yo pregunto, esos 6 billones de pesos, ¿de dónde salen? Listo, los tienen, pero ¿de dónde? Además, con un agravante. Yo voté negativo el plan de desarrollo. Y voté negativo el plan de desarrollo por varias razones, pero una de las más importantes era, yo decía, ese plan de desarrollo está desfinanciado. Yo no sé ustedes de dónde van a sacar esos 23 billones de pesos para financiar el plan de desarrollo de la Medellín Futuro, porque a mí no me dan las cuentas. Y el secretario de Hacienda nos decía, no, es que nosotros no somos como las administraciones anteriores que tiran un valor por debajo y después dicen que va a haber unos superávits. No, nosotros ponemos todas las cartas sobre la mesa. Bueno, no sé, 1.3 billones de pesos giró EPM supuestamente este año y el plan plurianual de inversiones decía que iban a girar 1.4 billones de pesos, vamos perdiendo en 100.000 millones de pesos. Ojo con eso, porque no sabemos dónde está la plata, Este plan de desarrollo está desfinanciado y yo lo he dicho muchas veces, y si el plan de desarrollo está desfinanciado, aceptémoslo. Y volvamos a traer el plan de desarrollo al Consejo de Medellín y volvamos a discutirlo si es necesario. Y tercero, la cumbre del empleo joven, el 29 y 30 de junio se llevó a cabo el evento realizado por la Alcaldía de Medellín, lo lideró el secretario de Desarrollo Económico que nos acompaña aquí, que tenía como meta lograr 20.000 empleos, donde 4.000 jóvenes iniciaron procesos de selección laboral de 12.000 que se inscribieron. Yo no sé qué significa que 4.000 jóvenes hayan iniciado procesos de selección, ahorita el secretario nos explicará un poco más. Yo espero que iniciar un proceso no signifique que entregaron la hoja de vida, porque eso no es un proceso de selección, eso es entregar la hoja de vida. Pero entregar la hoja de vida no significa que uno esté en un proceso de selección y que exista una verdadera posibilidad de emplearse. Pero entonces, si la meta de la administración era crear 20.000 empleos, pues, hombre, nos descachamos por 16.000. Eso es mucho. Se necesitan acciones de urgencia, se necesitan planes de choque, se necesita un plan a corto, mediano y largo plazo. Nosotros aquí traemos simplemente algunos apuntes.
Y si bien se han venido adelantando estrategias desde la administración, los programas y las medidas temporales que se han creado no han tenido impacto significativo sobre la tasa de desempleo de los jóvenes. Por ahí empecé, la tasa de desempleo está disparada. Esperamos pues que con esa reactivación total, que ya lleva más de 3 semanas, la situación haya cambiado. Yo le pido, presidente, que me regale mis 10 minutos adicionales como primer citante, por favor. Adelante, Daniel. Gracias, presidente. Entonces esos, digamos, impactos significativos pues no se han visto. El desempleo sigue para arriba, sigue disparado y hay que avanzar en eso. Se necesita buscar reactivar la economía, promover sectores para que mejoren su productividad y competitividad, sobre todo en aquellos que hay potencial para emplear jóvenes. Y yo quiero rescatar una cosa que decía David Pérez ahorita, y es una oportunidad que tenemos muy grande, Secre, en que Medellín se convierta en una ciudad 24 horas. O sea, la rumba, la noche, es una cosa que mueve la economía y especialmente mueve a los jóvenes. Ahí hay una oportunidad muy importante para que más jóvenes se empleen. Y tenemos que apostarle a que Medellín deje de ser, como decía David, una ciudad mojigata. Aquí hay que apostarle a eso. Y también hay un gran potencial, y esto lo resaltaba Laura Maya, en la generación de empleos verdes. Una de las principales preocupaciones que tienen los jóvenes en la ciudad se llama cambio climático, crisis climática y ecológica, cambio climático y pérdida masiva de la biodiversidad. Ahí hay un potencial enorme para generar empleos. Y ahí los que más están interesados en trabajar en eso son los jóvenes de Medellín. Entonces se necesitan acciones con urgencia. Es importante entender que existe en la ciudad una crisis institucional que día a día se acrecienta y no hay confianza y se dificulta superar las brechas. Secretario, a usted no solamente le ha tocado una crisis económica y social impresionante, sin precedentes. La crisis del 2008 y la crisis del 98 son, pues digamos, pan comido al lado de esta crisis que le está tocando afrontar a usted. Pero es que la crisis institucional, hermano, es muy difícil. Muy difícil. Yo no estoy diciendo que no se hagan demandas y que no se hagan las discusiones jurídicas que valga la pena hacer, pero es que Medellín se ha caracterizado por un trabajo armonioso entre el sector público y el sector privado y necesitamos recomponer esa relación. No es que yo sea el concejal del GEA, como tanto lo han pretendido vender, es que yo creo que las empresas en Medellín son muy importantes y que el empresariado antioqueño ha sido un empresariado decente, con profundo sentido social. ¿Qué sería esta ciudad sin las grandes empresas de Medellín? Hombre, es que tener multinacionales en Medellín debería ser motivo de orgullo. Motivo de orgullo. Y a mí no me da pena defender esas grandes empresas y no me han financiado y no me han dado un solo peso y no me han dado un empleo nunca. Pero es que yo sí tengo que decir que esas empresas han sido parte fundamental del motor de nuestra ciudad y que necesitamos trabajar de la mano de ellas pues para generar verdaderas oportunidades de empleo a futuro. Además, es necesario que la administración no rompa lazos con el sector productivo de la ciudad, más cuando hablamos de estas cifras tan elevadas del desempleo. Y según la encuesta de Inbamer, mire esto, secretarios, director de Sapiencia, según la encuesta de Inbamer, de las pocas instituciones que aún tienen imagen favorable, la clase empresarial. La clase empresarial. La gente, hoy en esta crisis institucional que tenemos, la gente desconfía del Consejo, de la Asamblea, de la Alcaldía, de la Gobernación, de la Procuraduría, de la Presidencia, de la Contraloría, de la Defensoría del Pueblo, de la Fuerza Pública, de todo, de todo. La gente hoy desconfía de todo. En lo único en la que la gente hoy confía es en la iglesia y en la clase empresarial. Lo dicen las encuestas. Entendamos que la gente entiende pues que la empresa ha sido un motor fundamental de esta sociedad. Y en Medellín sí que más. En Medellín sí que más. Entonces los empresarios no son el enemigo. No hay mejor subsidio que el empleo. Y el empleo hoy lo generan las empresas. Es que eso es evidente. Necesitamos a las empresas como aliadas en medio de esta situación tan compleja.
A corto plazo, plan de choque para el empleo juvenil. Este plan debe ir orientado en 4 direcciones. 4 direcciones. Primero, formación. Director de Sapiencia, Secretaria de Educación, ustedes son los protagonistas de eso. Oportunidades de empleo en las que se puedan aprovechar los empleos verdes, los empleos en torno a la ciencia, tecnología e innovación como nuevas formas o formas de potenciar las ya existentes. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, tanto para jóvenes hombres como mujeres, y me gustó mucho lo que dijo la directora de FENALCO aquí. Hay que apostarle mucho más a emplear personas por sus competencias más que por su experiencia laboral. Y por último, emprendimiento. El emprendimiento es importantísimo en esto y hay que hacer grandes apuestas por el emprendimiento, y yo no conozco grandes apuestas por el emprendimiento dentro de esta administración. En el mediano plazo hay que apostarle fuertemente a la educación, en donde se permita la identificación de talentos estudiantes de educación media de 10º y 11. Hombre, qué bueno sería que a Medellín volvieran las Olimpiadas del Conocimiento y que los jóvenes más pilosos de las instituciones educativas sean los principales referentes de esos espacios, y que se ganen becas, y que se vayan para las mejores universidades, y que se luzcan, y que cuando un pelado esté en el colegio diga, uy, yo quiero ser como este, que es el más inteligente, y que es el que mejores calificaciones tuvo, y que ese es el referente de mi colegio, ese es el referente de mi institución educativa. A largo plazo, se proyecta que la recuperación de la fuerza laboral y la reactivación económica que permita estabilizar las consecuencias de la pandemia al mercado laboral durará aproximadamente 2 años en lograrse. Pensarse en una forma de beneficiar a las empresas e incentivarlas para contratar personal joven y promover la inserción laboral. Aquí lo dijo el director de la ANDI, nosotros estamos listos para generar empleo. ¿Cuáles son los incentivos desde el municipio? ¿Cuáles son los incentivos? Vuelvo y lo repito, la Nación ya dijo, yo pongo el 25% de la nómina de los jóvenes para emplearlos, para todas las empresas que lo generen. Hombre, Medellín tiene la capacidad y tiene la plata de decir, yo pongo el 5% más. Ustedes se imaginan una ciudad que le diga a las empresas, les vamos a financiar el 30% de los gastos de nómina por cada joven que empleen. Se dispara el empleo juvenil, se dispara. Eso pues es evidente. Yo quiero terminar con una reflexión. Medellín está atravesando unas crisis muy difíciles. Medellín está en una situación bastante compleja. Medellín está hoy viviendo tiempos muy oscuros y muy amargos, por varias razones. Pero Medellín ya sabe cómo salir adelante. Porque es que Medellín tuvo una tasa de casi 500 homicidios por cada 100.000 habitantes a finales de los 80 y a principios de los 90 en la guerra contra el cartel de Medellín. Y Medellín ya vivió una época a principios de los 2000 donde la fuerza pública bombardeó la Comuna 13. Y Medellín salió de eso no con militarización, no con violencia, no con discursos sectarios, no con polarización, no con odio, sino con juntanza. Con gobernanza. La única forma de afrontar la crisis que estamos viviendo y este embate tan grande que estamos viviendo es trabajando de la mano. Sector público, sector privado, los empresarios, las empresarias, sector cultural, las ONGs, los y las jóvenes, el activismo, ambientalistas, mujeres, feministas. Esa es la única forma en la que vamos a salir adelante, sentándonos todos y todas en una mesa, concertando el futuro de Medellín, discutiendo la agenda de aquí al 2050 y trazándonos metas para que Medellín vuelva a ser la ciudad que a todos y a todas nos han enorgullecido. Muchas gracias, señor presidente.